Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer al CINEACE por esta invitación a presentar una experiencia de formación técnica en Mayares, Piura. Primero, para explicar un poquito el contexto, después del Tratado de Paz con Ecuador el año 98, se implementó el Plan Binacional para promover desarrollo e integración entre Perú y Ecuador, y en ese contexto la cooperación española y el Plan Binacional buscaron promover un programa de formación técnica que, a la vez de desarrollar capacidades técnicas para el desarrollo agrario sostenible en la cuenca binacional Catamayo-Chira, también permita la integración de jóvenes en la búsqueda de la paz y la reconciliación entre Perú y Ecuador. En ese contexto se crea del lado peruano un centro de formación técnica gestionado por una asociación público-privado denominada Asociación Chira. Inicialmente era el año 2002 y el Ministerio de Educación había sacado una norma que impedía la creación de nuevos institutos públicos, porque se trataba de crear un instituto público, y en ese contexto se propuso que un instituto que tenía expediente de cierre se reconvirtiera en un centro de formación técnica que pretendía ser exitoso. Es decir, no se partía de cero, sino se partía de menos. Entonces, era una tarea un poco ardua y que a la vez pudiera albergar en esta institución a jóvenes de 20 distritos de la cuenca, de zonas rurales, con una modalidad de internado y en un sistema de alternancia también. La ubicación está en Sullana, en Mayares, a unos 15 minutos de la ciudad de Sullana. Un poco los antecedentes que están acá. Como decía, es una asociación público-privada la que gestiona, en la cual inicialmente estaban municipios o una ONG, el propio Plan Binacional, y luego se han ido incorporando asociaciones de productores en este nivel de asociatividad. Primero se hizo un estudio de mercado laboral, tanto en el lado ecuatoriano como en el peruano. Entonces, en este estudio generó algunos resultados importantes, ¿no? Que eran seguramente los obvios, que no había una coherencia entre lo que se ofertaba a nivel de tecnológico, sobre todo en carreras agrarias, ¿no es cierto?, versus la demanda del sector productivo. Se hicieron obviamente encuestas como parte de este trabajo de investigación, y el 51% de los egresados de los institutos de la región consideraba que su formación había sido deficiente, que además esta formación no estaba vinculada al desarrollo agrario, ¿no es cierto?, y que de los que podían conseguir trabajo en el sector agrario como técnicos, su trabajo era muy inestable, no podían permanecer mucho tiempo trabajando en estas empresas o asociaciones o en las propias instituciones del Estado. Y en el caso de Piura, solo el 4.59% se encontraba adecuadamente empleado, versus Loja, que también se hizo el estudio, que tenía un porcentaje mayor de empleo adecuado del 18.8%. Y una gran cantidad de jóvenes se desempeñaba en actividades para las cuales no había sido formado, en un 40%. Y el emprendedor, o sea, el egresado emprendedor era prácticamente inexistente, no se podían encontrar casos de jóvenes que pudieran haber puesto en marcha iniciativas propias a nivel microempresarial. Hubieron algunas recomendaciones del estudio, nos orientaba a buscar una relación más estrecha entre los centros de formación, la comunidad y los planes de desarrollo local. También incluir políticas específicas de no discriminación a la mujer, porque se pretendía poner en marcha un centro de formación técnico agrario que tradicionalmente podría ser pensado para varones, y la idea era cómo las mujeres también podían acceder a las carreras agrarias, ¿no? Tenía que ser un centro también comprometido con la investigación, con la innovación tecnológica, y buscar en ese entonces un currículo por competencias a través de los módulos técnicos. En ese año 2003 que empezamos las actividades,
ya se había aprobado el catálogo de títulos profesionales, el cual oficialmente se pudo usar hasta el año 2008. O sea, por eso que uno de los desfases también de los catálogos y los estudios es que a veces nuestra burocracia se tarda en tomar decisiones. O sea, la ESI había hecho un catálogo entre los 1998 y 2001 y oficialmente los institutos públicos lo comenzaron a usar en 2008. Y cuando nosotros lo empezamos a usar en 2003, un poco que nos llamaron la atención por qué lo habíamos hecho. Decía, pero si se había aprobado el catálogo era para usarlo. ¿Cómo es que se había sacado una ley que permitía que luego había que gestionar un permiso especial para usarlo, ¿no? Entonces, claro, entonces en ese contexto no tuvieron más que admitirnos como experimental, ¿no? Para salvar la situación, ¿no? También se buscaba introducir contenidos orientados a la gestión empresarial, pues empezamos con 2 carreras, producción agropecuaria y administración de negocios agrarios, y trabajar con enfoques de ética y desarrollo, en la idea de que no solamente se trataba de tener buenos técnicos, sino buenas personas también, ¿no? En esa idea de una formación integral, porque luego nos hemos topado o nos hemos encontrado con empresarios que buscaban justamente tener esos valores en los técnicos. Es más, decían, la técnica la pueden aprender en la empresa, pero ser honrados, ser responsables, ¿no? Eso no lo puedo encontrar, ¿no? Básicamente un ejemplo, un empresario de Dole había comprado un contenedor de banano a una organización y no habían tenido los cuidados y por tratar de vender más, una organización había puesto banano inadecuado. Luego se devuelve ese contenedor con pérdida para el empresario y para la propia organización. Y él nos decía, ahí no es un problema técnico, es un problema ético, ¿no? También es el año 2012 y 2013 en que se inicia esta experiencia, se generan también situaciones muy favorables, ¿no? Comienza a haber una dinámica agroexportadora en la cuenca, fundamentalmente en mango, banano, frejol, con asociaciones de productores inicialmente, y luego empresas que ven en Piura un enorme potencial para la producción de uva, ¿no? Un mayor flujo comercial con Ecuador, o sea, La Paz también trae otras ventajas, o sea, ya no solamente ya vemos a Ecuador como un mercado, ellos también para nosotros, obviamente. Hay un desarrollo de asociatividad muy importante, fundamentalmente de las organizaciones bananeras en el entorno, productores que tenían media hectárea, 1 hectárea de banano, ya no trabajaban individualmente, sino trabajaban de 300 hectáreas, 400 hectáreas, se asociaban, primero en alianza con una empresa ecuatoriana, luego de manera directa comenzaban a exportar y los jóvenes comenzaban a insertarse en ese proceso de desarrollo agrario. Obviamente se requería una mayor tecnificación de los procesos productivos, o sea, la currícula que hasta ese entonces se podía dar en los tecnológicos era insuficiente para responder a las exigencias de este mercado laboral. A partir de ahí se construyó una propuesta curricular, obviamente en el marco del catálogo, pero contextualizada a las demandas locales, en la cual el estudio del mercado laboral, las tendencias de desarrollo de la región y del entorno eran importantes, pero también un diagnóstico interno sobre las capacidades nuestras para enfrentar tal desafío, ¿no? La institución comenzó a generar centros de producción interno para que sirvan como espacios de práctica y también de autogestión para generar recursos para sostener un internado que no era fácil, pero que además implicaba toda una alianza con las empresas, con las organizaciones de productores, con las municipalidades para financiar un sistema de becas, ¿no? Y significaba también reorientar la formación del docente. El Ministerio de Educación no nos dio plazas para contratar todos los docentes que queríamos en ese momento, en este caso la Dirección Regional de Educación con la cual se tenía el convenio, sino básicamente nos dijo, miren, como la carrera de agropecuaria se ha ido cerrando en muchos institutos de la región, aquí tengo 5 excedentes, ¿no? O sea, que han sobrado en los otros institutos, o sea que es lo que tengo para darles, nos dijo. Entonces, obviamente, la tarea, y solamente 3, 4 plazas para contrato. Entonces, la primera tarea era saber con qué capacidades teníamos, y a estos docentes que en su momento el Ministerio de Educación nos los
asignó en la modalidad por racionalización, se hizo un programa de capacitación, de actualización para estos docentes, fundamentalmente buscando especializarlos, ¿no? Especializarlos en los diversos componentes del sector productivo. Entonces necesitamos docentes, agrónomos, especialistas en uva, especialistas en banano orgánico, especialistas en cítricos, o sea, en los componentes productivos que requería el mercado, ¿no? Y que a la vez nosotros mismos tener áreas productivas de uva, y él podía además asesorar el proceso productivo interno para la generación de recursos. Y teníamos una frase que nosotros siempre la repetíamos: docente que no produce, no puede educar. Entonces, es decir, buscando que el docente, que sea el referente de la formación de los estudiantes, tenga una vinculación permanente con la práctica productiva. La formación nuestra implicaba obviamente una formación técnica inclusiva, porque buscábamos la participación de las mujeres rurales con un sistema de internado, un sistema de becas que permitía que los chicos ahí tengan alojamiento, alimentación. Era una parte que se ponía cada uno. Las organizaciones de productores, las empresas, los municipios ponen una parte, las familias también ponen otra parte, y el centro, con la generación de los recursos, pone otra parte. Es decir, hacemos un poco más llevadero y sostenible este proceso que ya lleva más de 10 años. Otro de los temas que hemos trabajado es la articulación con la educación secundaria. Justamente Facundo Pérez, que ha sido parte de la experiencia hoy en la mañana, hablaba de esta necesidad de articular, ¿no?, la educación. Nosotros comenzamos a articular el trabajo con los colegios secundarios, buscando ya desarrollar capacidades en las áreas de educación para el trabajo, en ciencia, tecnología y ambiente, buscando una articulación entre la educación secundaria y la educación superior tecnológica. Es decir, que nuestros estudiantes ya los conocíamos antes de que lleguen al centro de formación. Eso también generaba sostenibilidad educativa, porque uno de los grandes problemas que tienen los institutos a veces es el no contar con la matrícula suficiente. Entonces, en las primeras 2 convocatorias teníamos una convocatoria muy baja, porque obviamente la carrera de producción agropecuaria por ese entonces estaba desvalorizada, y todos los institutos buscaban nuevas carreras como enfermería, computación, y no la carrera de agropecuaria, que además era una necesidad a gritos, porque las empresas estaban ahí posicionándose en el entorno, y entendíamos que había una enorme demanda potencial de técnicos, ¿no? Comenzamos a trabajar, como decíamos, con educación secundaria, formando a los docentes, haciendo pasatías al centro, gestionamos algunos proyectos para implementar módulos productivos, ¿no? Y logramos articular unos 30 colegios, que nosotros le llamamos colegio cantera, para garantizar la sostenibilidad educativa en el entorno. Colegios que venían de diversos distritos de la cuenca del Chira, que implicaban distritos de Ayabaca, de Piura mismo, por el Valle San Lorenzo, Tamogrande, Las Lomas, Sullana y Paita. En la primera etapa tuvimos alumnos ecuatorianos, pero luego fue complicado el proceso de reconocimiento de títulos en el lado ecuatoriano, para los ecuatorianos que regresaban allá. En cambio, en el lado peruano hubo más facilidades para el reconocimiento de títulos, pero los ecuatorianos al retornar tenían muchas dificultades, y el convenio Andrés Bello no acogió la homologación de títulos a nivel de formación tecnológica, solo a nivel universitaria, y eso nos impidió continuar con una experiencia interesante que trascendía la formación técnica misma, para trabajar en ese otro aspecto que les había comentado, del fomento de la cultura de paz, de la integración entre peruanos y ecuatorianos. Otro componente fundamental fue la articulación con el sector productivo, la necesidad de articularnos con las organizaciones de productores, con las empresas. De esta manera buscamos también que los estudiantes, desde el inicio de su formación, se inserten en el sistema productivo nuestro. Creamos unidades productivas que le llamábamos microempresas, y a los estudiantes los incorporábamos en estas pequeñas unidades productivas, e iban de manera rotativa, ubicando a chicos de 3 años, de 3 años, de 2 años, del primer año, y además desarrollando capacidades y vocaciones. Así algunos jóvenes se vinculaban más, por ejemplo,
a laboratorios de control biológico. Eso después les permite trabajar en el SENASA o inclusive en laboratorios de las empresas productoras de caña. Por ejemplo, la empresa Caña Brava, que está en el entorno, todos los técnicos de laboratorio de control biológico son jóvenes que han egresado del centro de formación, ¿no? O jóvenes más vinculados al banano orgánico, luego que comienzan a trabajar para estas empresas asociativas de productores, o jóvenes vinculados también al tema de la uva, que tiene una alta demanda en las empresas del entorno, como Ecoacuícola, Camposol, El Pedregal, etc. Entonces, pero también nosotros buscábamos también desarrollar capacidades técnicas en las organizaciones de productores. Y esa era una de las tareas iniciales que nos propusimos, de tal manera que los jóvenes que venían de comunidades puedan retornar para ayudar a liderar niveles de asociatividad en sus organizaciones. De tal manera que el último año solo permanecen en el centro el 50% del tiempo, el otro 50% ya buscan una relación con el sector productivo. Por eso que a nosotros nos parece interesante lo del sistema dual que ha puesto Giselle, y justamente el Instituto Binacional es uno de los 4 institutos de Piura que va a iniciar también una experiencia de sistema dual, ¿no?, en una de las carreras, porque creemos que es interesante y porque las empresas demandan jóvenes ya, ¿no? La idea es cómo que esos jóvenes que se integran a las empresas no pierden la oportunidad de seguir estudiando, de seguir capacitándose, no solo para su desarrollo personal, sino obviamente para el desarrollo de sus familias, porque vienen de sectores pobres y obviamente de la propia empresa que le interesa tener jóvenes insertados cuanto antes en el sistema productivo. El tema de la innovación tecnológica era un tema también importante a abordar. Hicimos una alianza con el INIA. Las instalaciones que tiene el Centro Binacional son unas instalaciones que están en el predio del INIA, que ha hecho una sesión en uso por 25 años para que funcione ahí el Centro Binacional. Eran instalaciones que en las épocas del año 90 habían sido asignadas a una empresa privada, pero que luego se recuperaron para que se ponga al servicio de la formación técnica, y son magníficos espacios productivos, pero que además permite que el INIA, como Instituto Nacional de Investigación Agraria, haga sus experimentos, haga su trabajo de investigación y nos permite articular formación técnica con investigación e innovación tecnológica. El modelo es un modelo autogestionario, como lo decía. Muchos de los recursos que tenemos que generar nosotros mismos, sobre todo para no perder docentes. Hoy, y aquí hay muchos docentes de institutos tecnológicos, sabemos que los profesores nombrados han mejorado recién, ¿no?, sus saberes, pero en los primeros años los saberes de los profesores nombrados eran muy bajos. Entonces buscamos dar servicios, ¿no?, al sector productivo, generar recursos para buscar también ingresos opcionales para estos docentes nombrados y para los docentes contratados, porque un ingeniero especialista en uva con una remuneración de 1.100 soles no se va a sostener como docente de un centro de formación técnica. Evidentemente más atractivo es migrar hacia una empresa del entorno que le ofrece 3, 4 veces más. Entonces el centro también tiene que preocuparse por formar a los docentes, por buscar mejores condiciones para los docentes que son de lejos, buscar un tema de alojamiento, ver con un tema de alimentación, ver cómo mejoran también ingresos para dar sostenibilidad a una experiencia que para nosotros tiene mucho de social, pero también mucho de aporte al desarrollo agrario de la zona, ¿no? Y el otro componente final era que el modelo de gestión tenía que comprometerse con el tema de la binacionalidad y la cultura de paz. Después de que no se pudo continuar acogiendo a jóvenes de Ecuador, trabajamos a nivel de pasantías con el lado ecuatoriano. De esa manera hemos venido trabajando también un nivel de interrelacionamiento con el Centro de Ecuador, que está muy vinculado a la Universidad Nacional de Loja. Este es un poco el modelo asociativo de la Asociación Chira, que tiene un área de educación, un área de producción y gestión empresarial, un área de investigación e innovación tecnológica y un área de promoción y desarrollo. Es un modelo de gestión, modelo público-privado, ¿no? Y luego hay una serie de procesos que hemos hecho a nivel de calidad, de formación técnica, los voy a pasar rápidamente por el tiempo, de articulación con las escuelas, tanto en la parte productiva
en el área de educación para el trabajo, como el área de ciencia, tecnología y ambiente, en la formación de promotores técnicos de las organizaciones agrarias, o sea, buscando también tener un rol en el entorno, no cerrarnos, como decía Facundo, sino más bien tener una relación con el entorno muy proactiva, ¿no? Participando obviamente en espacios de concertación para el desarrollo, que es fundamental, ¿no? Participando también en procesos de innovación tecnológica. Hoy ahí en Mayares está una parcela de innovación tecnológica en banano orgánico con las municipalidades, con otros centros de investigación, buscando producir y uno de los temas importantes es el tema de los egresados, ¿no? Más del 90% de los jóvenes que egresan logran empleo, y en Mayares decimos los que no están insertados laboralmente básicamente porque no quieren, porque la demanda de jóvenes técnicos egresados de Mayares es mayor que nuestra oferta, y creo que eso de alguna manera alienta a seguir trabajando y mejorando, y justamente como parte de la mejora es empezar a explorar también otros sistemas educativos, como otras modalidades educativas como la modalidad del sistema dual. Y esto es un conjunto de unidades productivas empresariales en las cuales los chicos participan de la práctica y que es a la vez ideas para el emprendimiento, ¿no? Porque buscamos solamente el trabajo dependiente, sino que los jóvenes puedan ser generadores de su propio espacio laboral y se conviertan en referentes de liderazgo social y productivo para su comunidad. Muchas gracias.